Tenéis que ver, guardar y mover este vídeo porque Ayuso queda retratada como una gran mentirosa. Y todo por intentar confundir al personal después de que a su pareja la pillaran sin pagar Hacienda lo que debía, según la investigación que tiene abierta, pero ella intenta hacer pasar que es simplemente un asunto que se resolvería con una multa y que realmente fue un atraso, en fin. Queda retratada hasta el punto de que al final acaba diciendo que es culpa de los periodistas porque una cosa kafkiana, esto cuando colapsa Ayuso, dice que el titular una vez lo ponen arriba, otra vez abajo, otra vez centro a mitad, porque ya acaba desvariando de una manera tremenda. Y es todo el rato la misma lavadora, el mismo tema. Luego pasa que pone el titular un poco arriba, luego lo sacan abajo. Luego lo vuelven a mover. Lo ponen arriba, lo ponen abajo. Luego pasa que pone el titular un poco arriba, luego lo sacan abajo. Luego lo vuelven a mover. Pero vamos a desgranar esto porque es tremendo. Vamos a ver. Ayuso fue a Onda Cero con Alsina y llevaban ya 20 minutos hablando de otras cosas. Ella creería que iba a ser esto, pues eso, una balsa de aceite. Entonces llega un momento en el cual ya queda descolocada, vais a ver, porque le preguntan por Hacienda. Ella, hay un momento en el que se hace la tonta, en fin, empieza la tragicomedia. ¿Qué opina la presidenta de la Comunidad de Madrid de quienes banalizan el fraude fiscal? No sé, ¿a qué te refieres? ¿Quién banaliza con el fraude fiscal? Ayuso queda descolocada y lo primero que hace es intentar desafiar, intimidar al periodista, a Carlos Alsina. Dice, bueno, venid aquí a Onda Cero a ver lo que va a pasar, a ver lo que me va a preguntar esta, a ver por dónde se quiere meter. Intenta descolocarle, intenta intimidarle y ya la cosa se va a colocar en el punto de que ella insiste en intentar que este caso de su pareja quede en que será una multa por un retraso, no pagar Hacienda lo que era habido. No, no es un retraso, es que la han pillado con el carrito de helado. Hubo un pelotazo de casi 2 millones de euros, material sanitario en mitad de una pandemia y después maquilló esos beneficios para intentar pagar lo menos debido a la Hacienda pública y tiene no una imputación, tiene varias imputaciones de varios delitos. Pero bueno, vais a ver cómo intenta intimidar al periodista. ¿Quién banaliza con el fraude fiscal? Pues por ejemplo, quien trata de hacer pasar un presunto delito por fraude fiscal por una simple multa que se paga porque se ha demorado uno en el pago de una deuda tributaria. Bueno, eso va por mí, ¿lo dices por mí o...? Efectivamente. Ah, vale, pues pregúntame directamente. ¿Qué opina la presidenta de la Comunidad de Madrid de quien como ella banaliza el fraude fiscal? Es bueno este documento porque es un ejercicio periodístico, también un ejercicio para quienes consumen periodismo, para ver también que hay a veces dirigentes que nos gobiernan, que mienten con un descaro tremendo, obviamente dirigido a su parroquia, porque todavía hay. Tú entras, por ejemplo, en vídeos de este tipo y hay mucha gente pues, que dice que Ayuso, oye, que estuvo muy bien y que el culpable es el periodista por hacerle estas preguntas. Eso ocurre, es decir, son parroquianos, estos que dicen, no, nos mean y dicen que llueve, pues en ese punto estamos. Y ella entra y no se sale del argumentario de esto sería una multa, que no es así, porque son delitos, cuidado, hay 2 delitos fiscales que pueden suponer penas de cárcel y estamos hablando también de corrupción en los negocios, estamos hablando de administración desleal, de falsedad en documento, pero ella no se sale de ese argumentario, claro, vais a ver que no se saldrá de ahí, pero se está metiendo en un berenjenal. Yo no banalizo ningún fraude fiscal, yo pienso que todo el mundo tiene que pagar religiosamente sus impuestos y si uno paga un impuesto fuera de plazo, tiene que pagar una multa. Pero se está refiriendo al caso de González Amador. ¿Usted se estaba refiriendo a mí? ¿Y usted se está refiriendo al caso de González Amador? Pues si usted se está refiriendo a mí, yo sí. Yo te diré que sí. Porque las pocas veces que yo he podido hablar de multa, la palabra sobre multa fiscal, creo que solamente lo he pronunciado para hablar de este caso en concreto. Luego pienso que sí que va por mí. El periodista, bueno, pues la va escuchando en sus delirios, en sus mentiras, para después decirle a bocajarro, no es una multa. Son 2 presuntos delitos fiscales que pueden suponer hasta penas de cárcel. O sea, no es esto que hace usted de querer que pase como que no. Tuvo un despiste, se olvidó y luego fue él voluntariamente, que lo vais a ver que cuenta esta milonga, ¿no?, a intentar declarar lo que no había declarado. En fin, es que es tragicómico el descaro a lo que está acostumbrada a seguir el guión de Miguel Ángel Rodríguez, mintiendo de una manera vil y muy patética, pero claro, le responden. Y te diré que, claro, hay que pagar impuestos. No es un pago retrasado de lo que se debe, es un presunto delito 2. Presuntos delitos fiscales por haber falseado el impuesto de sociedades. Pienso que si alguien paga un impuesto fuera de plazo, en ocasiones esto y no lo ocultas a la inspectora, lo cuentas y está dentro de la inspección, puede ocurrir que la inspección te multe, como le ocurren a decenas de miles de autónomos en España, o puede ocurrir que caiga una multa. Ahora, en el 99% de los casos, esto es una multa. Que no estamos hablando de una posible multa por un despiste, que estamos hablando de cómo se utilizan facturas falsas, testaferros, cómo se maquillan las cuentas, cómo se falsea el impuesto de sociedades.
¿Qué ocurre? Que Ayuso no está acostumbrada a que le digan esto a la cara. La estrategia de Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso era últimamente, pues eso, salirse por peteneras, echarle la culpa al gobierno, decir que hay un contubernio, tener a una serie de medios de comunicación que incluso son, oye, proclives a difundir sus bulos sin repreguntar, pero en este caso se encuentra con que le están repreguntando y con que le plantean a la cara, a bocajarro, toda esa operativa relacionada con su pareja. Yo insisto en que cuando usted dice que estamos solo ante un pago retrasado que habitualmente se sanciona con una multa, no se corresponde con la realidad. El asunto en cuestión de González Amador. Hay una inspección fiscal que entiende que la sociedad de Alberto González Amador, él es administrador único, en 2 ejercicios fiscales, que creo que son el del 20 y el del 21, ha recurrido a falsear unos gastos que en realidad no ha tenido, por ahí viene lo de las facturas falsas, para poderse rebajar la cuota del impuesto de sociedades. Las inspectoras fiscales que llevan el caso entienden que se ha producido, por tanto, un fraude a la hacienda pública. Hay un ejercicio incluso psicológico que podemos hacer al observar a Díaz Ayuso, cómo ella está en su mundo, cómo no sale de ahí, cómo hay quien podría decir, se llega a creer hasta sus propias mentiras en esta estrategia, porque, oye, que le dicen a la cara que no, que esto no es una cosa de una multa, que estamos hablando de algo mucho más grave. Me insiste usted en lo de la multa. El delito fiscal en España se castiga con pena de entre 1 y 3 años de cárcel, no con una multa. Luego además está la multa. Ayuso retratada, Ayuso hasta el punto de que después de esto debería hacer el petate, como dijo José María García, ¿no? Cuando dijo de bajar la persiana y no hay más que hacer, ¿no? Si vemos este nivel, bueno, pues en este caso, si hubiera dignidad, si hubiera decencia, ella queda directamente noqueada y lo que debería hacer es el petate y dedicarse a otra cosa, porque queda retratada como una auténtica mentirosa, salvo que haya gente que no quiera ver lo que está delante de sus narices, porque a ella le plantan en los morros lo que realmente está ocultando por mucho que ella mienta. Está en un juzgado, es lo que demuestra que no estamos hablando de un pago demorado. Él tiene que demostrar, pero, bueno. Otra estrategia en esta entrevista con Díaz Ayuso, el decir, no, es que yo como cuento, como me preguntan y respondo. Claro, yo soy de esas personas que al preguntarme, pues contesto. Si no contestara, pero ven, como yo les respondo mal. Entonces ella se hace como un poco, pues otra vez, de nuevo la despistada, la tonta, porque esto pasó porque yo realmente quise hablar. No, aquí hay una clave que es muy importante. Cuando salta el caso de su pareja, la primera que sale a defenderle es ella, y ella es la presidenta autonómica de Madrid, o sea, es un cargo público. Ella perfectamente podría haberse quedado calladita y que responda a su pareja. Ella debería responder por otros asuntos, por ejemplo, la vivienda en la que habita, ¿no? Porque si está relacionada con los chanchullos de su pareja, eso debería aclararlo, pero antes de eso incluso ya salió ella la primera a la palestra a decir que había una operación del gobierno central, del malvado Perro Sánchez. Eso no lo dijo, lo del Perro Sánchez, eso lo añado yo, porque sabéis que esto, pues eso, el Perro Sánchez, ¿no? Pero ella dijo el gobierno, tal. Entonces fue ella la primera que salió, por mucho que ella ahora salga a decir, no, esto fue porque realmente como me preguntan yo contesto, ¿no? Tú, lógicamente, te convertiste en la primera abogada defensora, tú cargas con eso ahora. El día que salió la noticia, usted sí quiso hablar de este asunto. Y usted hizo una descripción del asunto que, en mi opinión, es una distorsión del asunto. Y entonces ahí, claro, ya estamos en un escenario distinto, que es la señora Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ofrece una versión, esta es en mi opinión, distorsionada, sobre una cuestión que afecta a Alberto González Amador y que a partir de ese momento le afecta también a ella por la versión que está dando ella de este asunto. Pero al mismo tiempo que dice que realmente, oye, dijo lo que dijo porque tenía que comparecer y porque le habían preguntado, no es cierto, desde el minuto 1 se puso a defender al presunto defraudador fiscal en vez de defender a la administración que ella representa, porque es un cargo público. Pues oye, que hay que plantarles, es que hay que decirle que no, que no, insiste con la multa, con que era un atraso, que no, que son 2 presuntos delitos fiscales, además de corrupción en los negocios, además de la administración desleal, además de la falsedad en documentos, sí, están investigando que pasó facturas falsas, testaferros, en fin. ¿Por qué das por hecho que miento? Es que yo solamente cuento hasta donde sé. Porque hay una investigación judicial sobre 2 presuntos delitos fiscales que ahora se ha ampliado a otro posible delito de corrupción en los negocios y administración desleal. A Ayuso, esto es un espectáculo, le está yendo rematadamente mal. Ella intenta irse por peteneras, considera que el periodista va a haber un momento que ya va a soltar a la presa, porque evidentemente ella se convierte claramente, pues es que es vamos, para cualquiera que quiera hacer preguntas, es tan sencillo, se convierte en un objetivo de desmontar a un político o política que miente con enorme descaro porque insiste en las mentiras, insiste en victimizarse y continuamente reescribe la historia. Esto es lo que hay. ¿Qué ocurre? Pues llega el punto en el que ella dice, voy a hacerme la víctima. Voy a hacerme la víctima, la endeble política que ha venido aquí, que defiende a su pareja, al que quiere atacar el malvado Pedro Sánchez y el gobierno socialcomunista. Entonces opta ya por la victimización.
Diré que, claro, En hay este que pagar caso impuestos. No es un pago retrasado de lo que se debe, es un presunto delito 2. Presuntos delitos fiscales por haber falseado el impuesto de sociedades. No, en realidad, aquí lo que se está hablando... De todas formas, a mí me tenéis que explicar una cosa, para saber hasta dónde podemos hablar. Si no hablo, y vuelvo a repetir que es un tema que no tiene que ver conmigo, porque no tiene nada que ver conmigo, eso es que estoy escurriendo el bulto, que no estoy dando la cara. Ayuso queda desmontada. Ayuso ha quedado, después de esta entrevista, como Carancho en Almagro. Es un documento tremendo para ver cómo contemple. Se le pueden plantear estas preguntas con sosiego, con preguntas que además hay que decirlo, si se le quieren hacer, otra cosa es que a veces no hay atrevimiento para hacérselas, pero si se le quieren hacer no son tan complicadas, porque es que miente con tanto descaro. O sea, se te está diciendo que este caso es un caso de que se le olvidó pagar Hacienda, es tan sencillo como decirle no, lo han pillado con 2 presuntos delitos fiscales. Si dice que simplemente se soluciona con una multa, no, tiene una imputación seria de 2 delitos fiscales, pero es que además tiene lo de corrupción en los negocios, la administración desleal, eso no lo vas a saldar con una multa, por más que ella insista. Entonces, ¿qué hace ya? Ya se pasa a otro estadio de la entrevista, a culpar al gobierno. Más allá, esto, a pesar de eso, hace que se involucren la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, varios funcionarios que mandaban notas con gotitas de cianuro. A esto le añadimos 22 ministerios, el gabinete del presidente del gobierno y 13 meses de juicio mediático. Entonces yo pienso pues que a lo mejor hay un exceso, ¿no?, de trato en esta situación. Ha llegado a colapsar ya Díaz Ayuso, está en un momento en el que ya, pues supongo que dirá, yo tiro para adelante con mi mundo particular, vamos a culpar aquí al gobierno, vamos a decir que nos están persiguiendo. ¿Tú has tenido aquí a Pedro Sánchez hablando de Begoña alguna vez? ¿Tú has tenido alguna vez aquí porque la última vez que vino aún no había surgido el caso, pero si viene... Que le vea, claro. Trátelo. Y ya no hay quien, sinceramente, comprenda incluso los argumentos que quiere decir, porque ya se ha metido en un jardín, vamos, el jardín de las delicias, el jardín de los chanchullos, el jardín de me gusta la fruta. Porque, salvo sus parroquianos, ya no hay quien se aclare con lo que intenta decir Díaz Ayuso, a la que han pillado, ¿no? Por eso ya, pues ya se pone a culpar, es algo que suele ocurrir, ¿eh? Culpar al mensajero, a los que le preguntan. La culpa es de los que le preguntan. Si yo no contesto, queda que tapo, y si contesto, evidentemente empiezo a hablar de un tema que es que no es mío, no tiene nada que ver con mi responsabilidad como gobernante. Entonces, bueno, aún así lo hago. Si cometo el error, si decide hablar del tema, y cometo el que ser error, rigurosa. Pero si algo hay que apreciar en Díaz Ayuso es que a pesar de que la pillen, ella insiste en mentir. Ella coge la linde se acaba, ella sigue. Claramente este material, esta forma de actuar, lo vieron quienes decidieron optar por Díaz Ayuso y mantenerla, y desde el poder la sostienen, y gente con mucha influencia consideran que Ayuso es, bueno, pues su marioneta, porque es capaz de mantener una mentira hasta el final, sin ningún tipo de reparo. Desde cualquiera ya, pues, sinceramente, pues no sé, habría dicho, mira, he quedado en ridículo, vamos a optar por repetir una idea. Pero no, ella llega un momento en el que se mete en un jardín y ya lo mezcla todo, pero todavía en este punto ya se pone a mentir con un enorme descaro. Insisto, es la estrategia de saber que hay una serie de parroquianos que la están oyendo ahí en Onda Cero y que se van a creer lo que ella diga, por más que haya quedado como una vil mentirosa. Y entonces, tú cuando estás haciendo la declaración de la renta, él, como hacen tantísimos autónomos, que está mal y suele quedar en una multa, no paga un impuesto correspondiente en el ejercicio que tocaba, que no lo oculta en la inspección, que se lo dice la propia inspectora, y que él tiene interés en pagar. Y aún así, finalmente lo paga. Y paga además, y esto es el dinero que le devolvieron. Y eso fue todo lo que yo comenté. Y hay una cosa que Díaz Ayuso está repitiendo. La factoría de Miguel Ángel Rodríguez le ha dicho que, bueno, pues ella diga que su pareja va a declarar voluntariamente. ¿Pero cómo voluntariamente? Pero pues, si se levantó una mañana y dijo, hombre, hice mal esto, después de dar el pelotazo, no pagué lo que tenía que pagar Hacienda. Aparecen por ahí relaciones con empresas que si de un país, de otro, que si testaferros de Araal. Y voy voluntario, mentira, de voluntario nada, te han pillado, vas como investigado. Y esto hay que decírselo a la cara. Tiene a González Amador, va a ir a un juicio, donde ha pedido ir a declarar para explicar todo esto. Sí, no, si declarar tiene que ir porque es él el investigado. Y hay otra clave muy importante. A ver, como Díaz Ayuso, en esta entrevista de tantas mentiras por su parte, se pone a defender a las clínicas privadas del Grupo Quirón. Un grupo que sale muy bien, sale muy beneficiado de los negocios con la Comunidad de Madrid. Ella se pone a defender al Grupo Quirón, no en vano. Recordad, su pareja es Alberto Quirón, según lo tiene guardado Miguel Ángel Rodríguez de su teléfono móvil, porque se investigan, entre otras cosas, las relaciones de la pareja de Ayuso con uno de los jefes de Quirón. Y si había un intercambio de favores, un lucro
Vamos a ver qué es lo que ocurre con esa presunta corrupción en los negocios, pero es curioso cómo ella se pone a defender al Grupo Quirón. Y, ojo, otra mentira, otra gran mentira, decir que este caso se está retrasando porque se lo retrasan. No.